Hola mis jinetes de dragones, ¿cómo están? Yo como siempre bien. Hoy les traigo uno de los vídeos que me comprometí a hacer, sobre los datos de la franquicia de DreamWorks, llamada Cómo entrenar a tu dragón, donde hablaremos de esta joya de trilogía, y de paso de sus dos series. Sin más preámbulo, comenzamos. De entrada, hablaremos de uno que, si bien solo parece a un dato que diría en un short, se me hace curioso el detalle del realismo de dicha saga, en donde vemos que uno de los dragones, el Skrill, un dragón que hace truenos alrededor de su cuerpo como si fuera una batería, nunca fue montado por quien lo esclavizó, Dagur el despiadado, o por quien logró domarlo vivo, esto debido a su poder, que si hace un ataque termina por electrocutar a quien lo monta. No obstante, en la tercera cinta, vemos que Chimuelo, que había adquirido un poder similar al Skrill, lo usa en la batalla final, teniendo a Hippo en su lomo. Este no fue afectado, esto debido a que al inicio de esa cinta vemos que usando las escamas de sus respectivos dragones, que tenían de ahora como armadura, los hacía inmunes al fuego como a ellos, por lo que Hippo, teniendo eso en su cuerpo, evitó terminar frito por su dragón, siendo un buen detalle. De algo que los vikingos creían en sus vidas, es que sus muertes eran inevitables, es decir, no había forma de escapar si los dioses que ellos creían lo querían así, y si lograban escapar de esa muerte, al final morirían de la forma en la que se tenía planeado. Y la muerte del padre de Hippo, estoico, cumple con lo que describe, ya que cuando conoce por primera vez a Chimuelo, el dragón casi lo mata con su característico ataque. De no ser por Hippo, Chimuelo lo había matado en ese momento. No obstante, en la segunda película, cuando Chimuelo fue controlado por el Alfa, este intenta atacar a Hippo, pero estoico lo impide, muriendo de verdad con el ataque que lo iba a matar en la primera cinta, por lo que al final pasó lo que tenía que pasar para los dioses, siendo así, un dato interesante relacionado al folclore nórdico. Muchos hablan que en la tercera película, Grimmel era el que pasaría si Hippo hubiera matado a Chimuelo en la primera cinta, pero pocos hablan el hecho de que Dragomano Dura también lo era, o más bien al revés. Lo digo por la perspectiva de estoico, quien cuando lo conoció, Drago había mandado sus dragones acorazados a acabar con todos esos vikingos de esa reunión, siendo estoico el único que escapó del ataque, sabiendo que los dragones sí podían ser controlados y ser usados como armas, siendo la razón del por qué cuando Hippo quiso demostrarles a todo el pueblo de Bern lo que podía hacer, estoico quiso detenerlo por esa misma razón, donde se decepcionó de su hijo, no solo porque no se volvió un asesino de dragones como los demás, sino que veía en él a Dragomano Dura el mismo que acabó con sus compañeros. Un pequeño debate que ha tenido el fandom de Cómo entrenar a tu dragón, es que en la primera película, la amenaza que enfrentaron en el tercer acto, la Muerte Roja, de qué rol tenía realmente, que para unos es el villano principal de la película, pero para los demás un antagonista que solo representa la naturaleza de un animal salvaje. No obstante, estoy aquí para decirte que no es un antagonista, sino que, si es un villano totalmente malvado, o más bien la villana. Me explico. En la propia película se muestra que el problema que sufre a ver que era culpa de Muerte Roja, que incluso los propios dragones sufrían. Solo piénsalo, un pueblo que tenía una guerra con dichos dragones por varias generaciones, a los cuales luchaban hasta morir, por tener la comida, mientras que esa dragona engordaba sin hacer nada, donde esos dragones que ella esclavizó, les llevaba dicha comida, y si uno de esos dragones no les llevaba lo suficiente, cometería canibalismo con dicho dragón. Si fuera una persona, uno sí veía a la Muerte Roja como una amenaza que sí merecía morir por el bien, por lo que no se justifica que fue por necesidad, pues ella misma pudo haber conseguido esa comida, y considerando que la mayoría de dragones no tenían intenciones asesinas como lo pensaban los vikingos, como el Skrill, que al final fue un dragón leal y no una máquina de matar, mientras que Muerte Roja sí lo era, demostrando que era la villana de la primera película, siendo una horrible plaga para los vikingos y dragones. De algo que me preguntaba en esa saga, es el por qué Berg, siendo un pueblo grande, solo veíamos 6 adolescentes, siendo los únicos que entraron a entrenar para matar dragones como sus padres. Y si ya sé que en más de una ocasión veíamos a un niño, pero yo me refiero a un adolescente, que sería en la próxima generación. Dirán que es por temas de no animar a más personajes y que tenga sus propios diálogos, pero aquí entra una teoría que tengo, y es que estos 6 jóvenes eran los únicos hijos de esa misma edad que sobrevivieron a una peste. Esto debido a que en la vida real los vikingos, cuando se enfermaban, sin importar su edad, sus padres los dejaban por su propia cuenta, y claro, considerando que eso obviamente no daba ninguna probabilidad de que uno de esos niños de esa generación sobrevivieran, sobre todo en esa época que la medicina no estaba muy avanzada, quedando únicamente 6.
el equipo que todos conocemos. Eso explicaría por qué en la primera película, Stoico quería acabar de una vez con el problema de los dragones de su pueblo, pues como dijo Astrid, esa pelea se volvería su pelea para la siguiente generación y como ellos solo eran 6 obviamente no iban a poder resolverlo. Ya para finalizar deje el más interesante que me hará hablar sobre su canon, junto a una escena eliminada, de algo que nunca nos mostraron, no de manera formal de quiénes son los padres de Astrid, si bien en la boda de Hippo y ella, vemos al lado de la novia a sus padres y de hecho por sus diseños vemos que salían en la película pero como personajes de fondo, pero puede que quien acompaña a su padre no es su madre biológica de ella sino su madrastra, ya que en teoría y canónicamente hablando puede que la madre de Astrid esté muerta. Sí, ya sé que en la serie Carrera al Borde, parece confirmar la existencia de que su madre está viva en un capítulo, pero esa serie no podría considerarse canon, a pesar de que uno de los especiales de esa franquicia lo son. La serie de Carrera al Borde no fue considerado oficialmente parte de la cronología, la que sí es canon es Dragones de Berg, de Cartoon Network, y a pesar de que solo parecía una secuela espiritual de la primera película como las otras series que hicieron de las otras películas, a diferencia de la serie de Netflix, salió años antes de que se estrenara la segunda película, y en esa segunda película terminó haciendo referencias que pasaron en la serie, como Bokon siendo el dentista de los dragones, y la especie del dragón que tenía Stoico en esa serie, por lo que esta sí es oficialmente canon de la franquicia junto al especial de Navidad, y si ya sé que Carrera al Borde es la continuación de esa serie y nos muestran el origen de unas cosas que vemos en la segunda película de cómo se hizo la espada de Hippo, el mapa y cómo obtuvieron Stoico y Bokon sus respectivos dragones entre otras cosas, pero eso solo la hace una precuela espiritual de la segunda cinta y al tener un staff diferente por ser de Netflix, la vuelve una secuela espiritual de la primera serie, Dragones de Berg. Además la tercera no hace referencia a lo que pasó y con un final que te deja con la duda de qué pasó con las otras islas que también tenían dragones domesticados en Carrera al Borde, pues se supone que todos los dragones se ocultaron para siempre, haciendo que su existencia para los humanos fuera con el tiempo un mito. Hasta lo que sabemos es que el director de esa trilogía solo era el asesor, sabe de su existencia pero no confirmó nada. A todo esto, ¿por qué digo que están muertos? Bueno, es más una teoría ya que hay una escena eliminada de la primera cinta. Astrid le dice a Hippo que esa hecha fue regalada por su madre fallecida. Si bien dependiendo de la decisión del director quien es el que decide que las escenas eliminadas son canon, y que esta al no ser una ya que solo quedó como un boceto puede que solo era una versión diferente de la película. No obstante en la segunda película, cuando Stoico menciona la muerte de sus camaradas en esa reunión, murieron a manos de Drago Mano Dura. Puede que la mamá de Astrid estuviera ahí y muriera incinerada cuando su hija solo era una niña. Esto llega a cobrar sentido considerado que Berg nunca era un pueblo de conquistas o de guerras con otros pueblos. Además, que esta trilogía a diferencia de las otras del estudio DreamWorks, tenía al mismo director por lo que es probable que él tenía en mente que la mamá de Astrid muriera por culpa de Drago Mano Dura. Capaz que esa escena eliminada no es de una versión diferente de la historia, sino que solo fue eliminada por una parte subida de tono de Hippo viendo la retaguardia de Astrid. Solo dependemos del director si considera canon Carrera al Borde de Netflix, donde tal vez siempre fue canon y que en cuando saca la tercera y última película, si respetó la continuidad de la serie Carrera al Borde, y que esa mujer que vemos sí es su madre, ya que debió hacer que el director cambiara la historia de Astrid, de que antes solo tenía a su padre, pero hasta ahora solo se vuelve una teoría y un misterio que te dejarán pensando. Bueno mis queridos jinetes de dragones, hasta aquí el video, espero que lo hayan disfrutado, no olviden darme like y suscribirse al canal, activando la campanita de notificaciones para más contenido, y no perderse el especial de Halloween que voy a hacer. Hasta la próxima.